Buenos días, buenas tardes a todos ustedes, participantes de este primer simposio internacional multidisciplinario de Reingeniería, Innovación e Industria Educativa 2022. Antes que nada, agradezco a todos ustedes la invitación que me hicieron para participar en uno de los puntos que yo considero álgidos en nuestro futuro, la educación. Reconocer de antemano el esfuerzo y el trabajo de gente como ustedes que están luchando por tener una educación reintegral, una educación positiva, una educación que realmente sirva a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que son, al final de cuentas, nuestro futuro. Yo quisiera considerar nada más varias cosas. Creo que uno de los aspectos que debemos tomar en consideración en la reingeniería e innovación de la educación es la pérdida de valores que nuestras sociedades han sufrido. La intervención de las autoridades educativas en sus diferentes niveles, sobre todo en el federal, es indispensable para que tengamos más fuerza en la supervisión del tipo de programas que nos abaten por los medios de comunicación, principalmente la televisión, el cine, pues las redes sociales, seamos francos, también las redes sociales. Dar a nuestros niños la oportunidad de ver programas positivos. Si hacemos un ligero análisis, creo que tendríamos un resultado peor que el que tuvimos hace 50 años o más, cuando hicimos aquel estudio sobre la televisión en la que Monsiváis la bautizara como la caja idiota. Hoy, esa caja idiota se ha convertido en la caja mortal. Los medios, guiados casi prácticamente por la televisión, nos ofrecen un 98% de su programación en las que la muerte se convierte en un medio de los más sencillos. Para el niño, la interpretación sería: si me haces algo, te mato. Y nos espantamos de las cifras que tenemos de inseguridad. Por otro lado, las novelas, las telenovelas, algunos programas, incluso que se supone son de educación moral, como La Rosa de Guadalupe, han caído en la degradación moral, porque en ellas da lo mismo si papá se mete con la hija, si la hija se mete con la mamá, si los hermanos entre sí, si los primos, si la familia es una revoltura completa sexual, porque al final de cuentas, si hay amor, se justifica. Y esto es un ataque directo a la degradación de la familia. Nos espantamos porque desde hace muchos años, y prácticamente, debo reconocerlo, mi generación, la generación de algunos de ustedes, ustedes no son tan grandes, tan mayores como yo tengo 78 años, y puedo decir que la degradación comenzó más que ninguna otra cosa con aquel famoso movimiento hippie, en el que comenzamos a hablar de amor y paz, pero se degradó porque convertimos el amor en un sexo libre, en un sexo que después se volvió libertinaje, y con él la degradación moral de todos los sentidos. Hoy, por ejemplo, ustedes son testigos de que un maestro no puede ni siquiera regañar a un alumno porque se ve amenazado en dos formas, porque ya es clásico. Una de dos: o el alumno le dice y le amenaza con denunciarlo ante las autoridades por abuso, o bien le dicen simplemente al señor maestro: cuidado, mi papá es de la maña.
Es espantoso ver al grado que hemos caído. Este movimiento multidisciplinario de reingeniería, innovación e industria educativa creo que debe ser el punto en el que ustedes que tienen esa oportunidad siembren una nueva semilla de educación, porque junto con la educación va todo, va cultura, va progreso, va bienestar social. Si seguimos en el plan que vamos, hemos visto cómo vamos perdiendo todo. Los padres mismos ya han perdido la autoridad sobre sus hijos y ahora con la mayor facilidad los amenazan con aquel famoso "me voy de esta casa", o bien con el que tú me levantas la mano y yo te acuso ante el Ministerio Público. Un hijo a un padre, es absurdo. ¿Dónde quedó esa corrección? ¿Dónde quedó esa posibilidad de decirle al hijo no hagas esto porque te puede pasar algo mal? Los padres nos hemos convertido en, seamos francos, nos hemos convertido en monstruos para nuestros hijos. Los maestros nos hemos convertido en monstruos para nuestros hijos. Las reglas morales se han perdido. Y hace unos días en una entrevista que me hiciera un colega en España, le decía en son de broma, hasta los antivalores se han perdido. Es momento de retomar aquella utópica idea, y digo utópica porque aunque cuajó en parte, se echó a perder, del general Lázaro Cárdenas, de llevar educación a todos y cada uno de los rincones de México. Yo diría que del mundo, porque esta misma situación sucede en todo el mundo. Hay países que han apretado el cinturón para evitar el mayor daño posible con estas influencias, pero ya la penetración mundial que tienen los medios es casi imposible poder controlarlos. Lo hemos visto con el Internet, por ejemplo. Yo no digo que sea malo, al revés, creo que el Internet fue una de las maravillas, de las primeras maravillas del mundo del siglo XXI. Pero, ¿por qué permitir que lo malo se apodere siempre? Repetimos hasta la saciedad, los buenos somos más. Sí, pero somos inactivos, somos indolentes. Y es tiempo de ponernos las pilas y hacer algo por nuestros hijos, porque los que se están perdiendo son nuestros hijos, nuestros nietos. Es tiempo también de repensar un poco en la forma de dar esa educación. Los planes de estudio. Cuando se politizó la educación, se perdieron muchas cosas. Cuando era niño, una frase se componía de sujeto, verbo y complemento. Hoy me dicen que tiene 36 acepciones, una frase aunque sea de cinco palabras. ¿Qué niño puede resistir eso? Si antes nos costaba el trabajo del mundo aprendernos la historia, por ejemplo, por las fechas, había que aprenderse las fechas del día exacto en que Morelos tomó el Veladero. Quizá no fue un mal paso el olvidarnos un poco de las fechas menos importantes para facilitar la memorización de nuestro alumno, pero olvidarnos de las cosas simples para complicarlas porque en los altos mandos educativos comenzaron a nombrarse a los primos, a los parientes, a los amigos que no tenían ni vocación de servicio y a lo mejor ni siquiera el perfil para hacerlo. Y comenzaron a crear planes de estudio en las rodillas, en el escritorio. Es tiempo de movernos, de cambiar eso, de regresar a la buena educación. Está en sus manos. Yo solo opino. Mi lucha está en la cultura. Podrán investigarme,
podrán preguntarme, podrán ver que toda la vida, 60 años dedicados a la letra, han sido siempre por tratar de corregir las cosas equivocadas. Bendito sea Dios, he sido de los periodistas que han sido superados en muchas formas. Superados en el sentido de que, a pesar de las amenazas, sigo vivo. Sigo vivo como poeta, sigo vivo como historiador, sigo vivo como escritor. Pero no he dejado de ser crítico. Esta es una prueba de ello. Y se lo dije a quien me invitó. Amiga mía, soy muy crítico. Y yo voy a hacer pedazo de educación. ¿Cómo se nos ocurrió esa educación tecnológica, por ejemplo, poner bachilleratos enfrente de cada fuente de trabajo? La primera generación tuvo empleo, la segunda, la mitad de ellos nada más, y la tercera generación ya no tuvo en dónde entrar a trabajar. Si ponemos de ejemplo los bachilleratos que pusieron enfrente de los ingenios, cuando se iban a otros ingenios a buscar trabajo, pues resulta que enfrente había otro bachillerato. ¿De qué sirvió pensar en darle a los jóvenes una carrera corta para que pudiesen mantener sus estudios o al menos mantenerse a sí mismos, si al final de cuentas nosotros mismos les coartamos la salida? Creo que hay mucho en qué pensar. Me pidieron no excederme de 15 minutos y yo les quiero agradecer de veras a todos ustedes, primero que nada, el esfuerzo que están haciendo por generar un nuevo rumbo de la educación. Y segundo, por tolerar mis palabras. Algunas los van a sentir duros, pero con toda sinceridad son honestas. Me preocupa nuestra juventud, nuestra niñez, y por ende me preocupa nuestra sociedad. Sean ustedes muchas, pero muchas veces agradecidos por lo que están haciendo, aplaudidos por lo que están haciendo. La fe de nuestra sociedad queda en sus manos. Buenas tardes.